Bien, Ricardo, la verdad estamos muy agradecidos con los ciudadanos de esas 8 localidades del sur y el centro de Bogotá. El objetivo de la cuarentena por localidades es bajar la velocidad del contagio, cosa que se ha logrado. Más de la mitad de los hogares de esas localidades efectivamente se quedaron en cuarentena, bajó su movilidad. Eso es verificable por las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos, de manera que tenemos mucha gratitud con ellos por este aporte al cuidado de la ciudad, e igualmente con las 5 localidades que en este momento siguen en su turno de cuarentena. Están en este momento Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón. Veíamos esta tarde las gráficas del famoso R0, que es la velocidad de contagio. ¿Esto cómo se comporta hoy versus lo que pasaba antes de esa cuarentena estricta, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, alcaldesa? Mi hermano, como ese indicador solo se puede medir con 10 o 14 días de diferencia, no podría darte el dato exacto antes y después hoy. La experiencia que tuvimos en la localidad de Kennedy, por ejemplo, entre el 1 y el 14 de junio, fue contundente. El RT, el nivel de reproducción de velocidad de contagio, bajó sustancialmente cuando cerramos toda localidad, y eso es lo mismo que esperamos que se repita en este ejercicio. Por ahora sabemos que la tendencia que venía antes de empezar la cuarentena ya venía bajando, y esperamos que la cuarentena lo haya llevado hasta lo que llamamos un nivel de supresión, es decir, a que ese indicador esté por debajo de 1. Sí. Alcaldesa, ¿qué cambia a partir de hoy en Bogotá? Quiero comenzar con la primera de las tres medidas que usted ha anunciado en las últimas horas y que ya están plasmadas en un decreto que acabamos de conocer. Esa cuarentena estricta, ese aislamiento para las familias de las personas positivas para COVID-19. ¿Eso cómo funciona? Porque además dice, no tienen que recibir a nadie en casa, tienen que estar muy resguardados. ¿Cómo funciona a partir de ahora esa parte? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Como ya llevamos 5 meses midiendo con estadísticas diarias, testeando a los pacientes en casa, el positivo, ¿a quién está contagiando? A su propia familia. Son hijos que contagian a sus papás, son sobrinos que contagian a sus primos, primos que contagian a sus tías. 9 de cada 10 contactos que nos reporta un positivo son su propia familia. Y cuando los testeamos, que nos demoramos 2, 3, 4 semanas, las EPS, nos enteramos de eso. Tenemos una muestra de 450,000 pruebas y sistemáticamente pasa eso. De manera que por eso decidimos que en vez de que esto sea un calvario de 1 o 2 meses que se van contagiando poco a poco por turnos y se siguen recontagiando, que cuando haya un positivo, la familia completa se quede los 14 días en cuarentena. De manera que en esos 14 días salgamos, digamos, del cuidado familiar. Sepamos quiénes, que van a ser la mayoría, durante ese periodo no desarrollan síntomas graves ni se congestionan, y a los 14 días, por lo tanto, quedan recuperados y pueden salir sin el riesgo de que estén contagiando a otros, o quienes desarrollan síntomas y se nos agravan, y como los vamos a estar monitoreando día por día, la Secretaría de Salud los va a llamar todos los días a los positivos para verificar cómo van ellos y sus comorbilidades y sus síntomas, pues podemos atenderlos más oportunamente. Lo segundo es pedirle, que fue lo segundo que cambió en Bogotá a partir de hoy, a las personas que tienen 3 comorbilidades, que son las que más se están agravando y desafortunada y dolorosamente más están falleciendo. ¿Quiénes están llegando al hospital? ¿Quiénes están entrando a UCI? El 80% de los pacientes son personas con hipertensión maltratada, con diabetes no controlada o con obesidad no bien controlada. De manera que por eso le estamos pidiendo a estas personas que se queden en casa, y a sus EPS, como lo ves en el decreto, que las cuiden en casa con los medicamentos y equipos que ellas necesiten para su adecuado cuidado. Porque, para decirlo en términos simples, a la hora que un diabético, hipertenso o persona en obesidad se nos contagia de coronavirus, casi que fijo va a terminar agravándose, va a terminar en una UCI, pero la mitad no sobrevive. De manera que por eso tenemos que cuidarlos muy especialmente a ellos. Sí, en el decreto además, alcaldesa, se habla de la necesidad de que quienes vivimos con personas hipertensas o diabéticas u obesas también tengamos un cuidado mayor. Incluso se habla de la posibilidad de que usemos tapabocas en casa para evitar el Así es. contagio y para evitar que compliquemos la situación a esas personas. Claro, es que el problema es que si alguno de la familia que no tiene diabetes termina contagiando al que tiene 40 años o 50 y tiene una diabetes no controlada, el daño que le hace es infinito.
De manera que la mejor manera de cuidarlos y de quererlos es cuidarlos, no relacionarnos con ellos sino con tapabocas, lavarnos constantemente las manos, cuidarlos como un tesoro, porque a la hora que se nos contagien realmente el riesgo de mortalidad que corren es muy alto. Y le agrega a usted y la administración distrital una población que yo sé que a veces se siente, no sé si maltratada porque pues no estamos diciendo que sean viejos, pero pues no son jóvenes. Ustedes bajan el listón y dicen, no solamente son los mayores de 70 años los que tienen mayores riesgos de ir a una UCI o de ir a una clínica por el COVID, son los mayores de 60, que es gente que en teoría se ve bien, se siente bien, porque realmente la mayoría de Está personas joven, todavía está digamos, tiene joven mucha realmente, vitalidad aún. Tiene pero mucha tienen también vitalidad aún, pero complicaciones. desafortunadamente las cifras son las cifras. Más de la mitad de las personas que están falleciendo son personas mayores de 60 años con diabetes o hipertensión. Entonces, pues tenemos que tomar estas medidas, pedirles no solo que se cuiden, las personas mayores claro que se saben cuidar, como nos llevan diciendo mucho tiempo, pedirles sobre todo a los que conviven con ellos que los cuiden, que se cuiden ellos, que tomen las precauciones cuando están en calle, porque realmente lo que está pasando inadvertidamente es que los más jóvenes de la familia están contagiando a los más mayores y los que terminan pagando el riesgo de muerte son los más mayores. Entonces tenemos que ser conscientes de que este es un cuidado colectivo entre todos. Alcaldesa, hay algo que empieza a pasar y aunque no es generalizado, sí es preocupante. La gente se está cansando y la gente dice, mire, tal vez una reunión familiar no nos hace daño, veámonos con los viejos que hace 4 o 5 meses no los vemos, no pasa nada. ¿Qué mensaje les da el distrito a esas personas que empiezan a flexibilizarse un poquito y a relajarse frente al virus? Que justo en este momento es cuando menos nos podemos relajar. Mire, si en este momento algo está circulando es virus. 4 de cada 10 pruebas que estamos haciendo nos dan positivas. Eso quiere decir que si extrapolamos, más o menos 3 o 4 personas que usted se encuentra en la calle en promedio pueden tener coronavirus. El riesgo es enorme, el riesgo es enorme, porque eso es el pico de la pandemia, justamente es cuando más gente contagiada hay, cuando más gente enferma hay. Luego, si en algún momento tenemos que tomar precauciones, es en este momento. Y está perfectamente documentado en Colombia y en todo el mundo. La gente no se está contagiando masivamente en Transmilenio, no se está contagiando masivamente en los andenes, se está contagiando masivamente en su propia casa, en su propia casa. Por eso, porque cree que como está en familia no hay riesgo, ¿no? El virus no reconoce los vínculos familiares. El virus lo que reconoce es contactos estrechos y a eso se los transmite más rápido. Y la familia suelen ser nuestros contactos estrechos. Entonces, es un poco antinatura no estar más cerquita, no abrazarnos, no visitarnos. Es antinatura, nos cuesta mucho. Todos somos seres de afecto y de sociabilidad, pero desafortunadamente tenemos que actuar un poco contracíclicamente en este momento a nuestra natural reacción de afecto y de compañía, porque terminamos sin quererlo, agravando, enfermando y eventualmente fallecen los mayores. De el rastreo que será mucho más detallado, alcaldesa, pero antes me preguntan oyentes aquí en Facebook Live, esa llamada a los diabéticos, hipertensos y obesos a que se cuiden y permanezcan en casa, ¿es una orden que se hará cumplir con la autoridad o es más bien un llamado al autocuidado y a que los empleadores respeten ese tipo de condiciones para sus empleados? No, es un llamado al autocuidado. De hecho, tú ves en el decreto no hay ningún llamado a las autoridades de policía que hagan nada. Lo que hay es un llamado a las EPS a que sí hagan algo. O sea, yo lo que he decidido es meterme en este tema. En teoría, Ricardo, el seguimiento a los pacientes, el tratamiento preventivo a los pacientes hipertensos, diabéticos, a los pacientes con obesidad, ¿quién lo hace? Las EPS, ¿cierto? Por eso les pagamos. Algunas lo hacen bien, debo reconocerlo y no quisiera generalizar, pero muchas no. Y entonces nos dejan pacientes con esas 3 comorbilidades sin la atención y cuidado adecuado. A la hora que a esos pacientes no bien cuidados los coge el coronavirus, los termina matando en 3 días. Es horroroso, pero es así. Eso es lo que las estadísticas nos están diciendo. De manera que este decreto lo que hace es pedirle a las familias que tienen un positivo que pasen 14 días juntos en cuarentena, darle la instrucción, pedirle también a los obesos, a las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que se queden lo más que puedan en casa, darle la orden a la EPS de que les dé los medicamentos y atención en casa adecuada
Y a nosotros, la Secretaría de Salud de Bogotá, la instrucción de que los llamemos diariamente a todos los positivos y sus contactos para verificar cómo van los síntomas, quién tiene esa comorbilidad y poder tener nosotros la información. Es que el problema es que como 9 de cada 10 pacientes los ven las EPS y yo no tengo la información. Nosotros en la Secretaría de Salud estamos ciegos, dependemos de la confianza de que las EPS lo estén haciendo bien. Y a la luz de los enfermos y los fallecidos que estamos teniendo, evidentemente a muchos no lo están haciendo bien y no lo están cuidando. Y no podemos correr el riesgo de que siga siendo así. Por eso nos hemos impuesto nosotros como Secretaría de Salud el deber de llamarlos nosotros, no la EPS. Si también lo llama la EPS, ¿qué he dicho? Recibirá 2 llamadas al día. Pero que sin duda reciba al menos una, la nuestra. Con eso nosotros recogemos la información, positivos, familia, contactos estrechos, y le damos día a día la instrucción a la EPS de que le damos 48 horas para que nos atienda bien ese paciente en casa. Y vamos a hacerle seguimiento, de lo contrario tomamos medidas sancionatorias, nosotros y la superintendencia. Eso es realmente todo lo que estamos haciendo aquí, imponiéndonos nosotros la obligación de hacer en parte lo que le corresponde a las EPS para asegurarnos que entre todos lo hagamos mucho mejor. Andy Panda dice, tengo 31 años y tengo hipertensión y tengo que trabajar. ¿Cómo hago para no ir si mi empleador me dice, no, pues usted podrá tener hipertensión, pero tiene que venir a trabajar? ¿Cómo de alguna manera le facilita la vida el decreto a personas como Andy Panda que está aquí hablándonos? Andy, primero, lo importante es que tú sabes, porque tú conoces tu enfermedad, si te están dando los medicamentos y el control adecuado. Si la hipertensión está controlada con tus medicamentos y controles adecuados, tu riesgo es bajo, sobre todo por tu edad. Pero si tú sabes cómo es tu enfermedad, no estás teniendo los cuidados, no te están dando los medicamentos, no estás midiéndote todos los días la saturación de oxígeno, que deberías hacerlo, y pendiente de que no vayas a entrar en contagio con coronavirus, la verdad lo más posible deberías quedarte en casa. Nosotros le hemos dado la instrucción, porque además son medidas también del gobierno nacional, a los empleadores de que acuerden las medidas de teletrabajo, de ser posible con los trabajadores que tengan estas 3 enfermedades. No los pueden echar, sobre decir, pero además deben facilitarles las condiciones de teletrabajo de ser posible. Lo más importante es que la enfermedad, y cada quien conoce su enfermedad, esté bajo control, esté bien medicada, esté bien atendida, y que quien la tiene tome todas las medidas para evitar contagiarse, porque realmente el riesgo que corre es enorme. Sí, alcaldesa, ¿cuáles son los síntomas de alarma para que una persona que nos escucha y que particularmente sea mayor de 60 años, o sea hipertensa, o tenga algún tipo de obesidad, o sea diabética, debe ir a consultar a un médico presencialmente? 2 son los síntomas de alarma graves. Fiebre, más de 38 grados, 2 días seguidos, por ejemplo, y dificultad respiratoria. Si usted tiene esos síntomas, vuele a donde su médico, vuele, no espere. Eso es lo otro que nos está pasando y es muy triste. La gente teme ir al hospital porque cree que ella se va a contagiar. Entonces se queda en casa, ahogada y con fiebre, creyendo que con agüita y jengibre y aspirina le va a pasar. Y resulta que no le pasa. No solo no le pasa, sino que en 3 días se le complica. Y para cuando llega al hospital ya llega muy deteriorada. Y a pesar del esfuerzo de los médicos no lo logran salvar. Eso es en realidad lo que está pasando. De manera que necesitamos que la mayoría de la gente que puede se quede en casa. Que todos los que tienen estas 3 enfermedades difíciles estén seguros de que los están tratando adecuadamente o nos reporten a nosotros y a su EPS para asegurarnos que los tratan mejor. Que su empleador lo pueda permitir trabajar en casa. Que si tiene una familia de un positivo, se quede. Si necesitan una certificación de que son de la familia de un positivo, la pueden pedir en bogotacuidadora.gov.co para que eso les ayude en el trámite con la EPS. Entre todos tenemos que cuidarnos porque es que el riesgo que estamos teniendo es demasiado alto. Mire, María de Jesús Orozco le dice sobre esto, alcaldesa, por favor ayúdenos de que las EPS le lleven los medicamentos a las personas mayores, a los adultos mayores a casa. Estamos viendo imágenes de muchos adultos mayores, yo no les digo abuelitos porque se molestan, pero personas de 70 y 80 años haciendo filas hoy para reclamar medicamentos. Absurdo. Eso no debería pasar. Eso es absurdo. Eso no debería pasar y debo reconocer que todas las EPS, incluso Salud Capital, hacen semejante despropósito. Una cosa que estamos tratando de acelerar
Es como una especie de Rappi, pero para entregar los medicamentos, sobre todo a las personas mayores de 60 años, no las que más corren, las que más riesgo corren. Entonces estamos trabajando a marchas forzadas con ello, tanto en EPS como nosotros mismos desde la Secretaría de Salud. Alcaldesa, le pregunto sobre el rastreo, los rastreadores, más de 3.000 personas, se habían anunciado hace algunos días. ¿Qué van a hacer ellos de diferente a lo que se venía haciendo y de qué manera esto puede ayudar a frenar la velocidad del contagio en Bogotá? Lo que van a hacer es llamar no solamente a los positivos que nosotros identificamos y testeamos, nosotros el sector público de Bogotá, sino también a los contactos y positivos de los que identifican y testean las EPS. Digamos, antes teníamos la tarea repartida, ¿cierto? Se suponía que las EPS hacían lo de ellos y nosotros hacíamos lo de nosotros, las pruebas que nosotros practicamos en el Laboratorio de Salud Pública. Decidimos montar un call center que nos permita hacer la tarea a todos los positivos independientemente de qué EPS sean. Porque si no, nosotros vamos a seguir ciegos, no sabemos quiénes realmente son los positivos, tenemos incertidumbre de si la EPS ha hecho o no el cerco epidemiológico y ha atendido bien o no a las personas que tienen comorbilidades. Y no podemos seguir teniendo ese hueco de información, porque al final nos lo terminamos encontrando en hospitalización y grave, cuando lo pudiéramos haber identificado y cuidado o forzado, digamos, a la EPS a que lo haga mejor. De manera que eso es lo que está cambiando, que antes nosotros lo estábamos haciendo, pero solo para los que nosotros identificábamos positivos y confiábamos en que la EPS lo hiciera para los suyos. Decidimos montar un equipo y preferible hacer la tarea doble si es el caso, pero que no se nos quede ninguno por fuera. Alcaldesa, estamos en promedio en los últimos días por encima del 90% de ocupación en camas en cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Usted ha dicho no va a colapsar el sistema. A quien necesite una cama UCI la tendremos. ¿Eso está garantizado y están garantizados los médicos que atienden esas camas, que son muy especializados? Sí, llevamos exactamente creo que 17 días por encima del 90% de ocupación. Y todos los días crecemos. O sea, el sistema no colapsa porque todos los días instalamos en promedio 20 UCIs nuevos. Y contamos con el personal, lo hemos venido entrenando. Yo le quiero agradecer a todos los médicos y el personal de salud bogotano y colombiano que ha acudido al llamado, se ha entrenado en cuidado respiratorio y nos está apoyando en esta tarea. Incluso médicos intensivistas que, por ejemplo, tienen que estar por su edad justamente en aislamiento, nos están ayudando a hacer teleexperticia para poder asesorar a los que están en terreno, los que están en UCI, apoyándolos. De manera que tenemos toda la combinación de métodos, teleexperticia, entrenamiento de personal nuevo, los intensivistas de todos los hospitales trabajando conjuntamente. Estamos agradecidos con el personal médico bogotano y colombiano que ha respondido con toda la entereza y el profesionalismo a nuestro llamado. Sí. ¿Usted sería partidaria de traer médicos extranjeros o cree que no serán necesarios en esta pandemia? Pues Ricardo, yo respeto mucho las decisiones que toma cada alcalde porque sé la angustia que se siente y sé que todos estamos tratando de hacerlo mejor. En el caso de Bogotá, nosotros estamos trabajando de la mano de médicos bogotanos y colombianos, de enfermeras, de terapistas, y con ellos vamos a pasar este pico de la pandemia, no vamos a hacer un llamado a médicos del extranjero. Alcaldesa, la última pregunta, porque sé que tiene muchos temas pendientes. ¿Qué va a pasar en Bogotá a partir del próximo 14 de agosto? Yo sé que estamos prácticamente planificando día a día nuestras vidas porque el coronavirus nos cambió toda la perspectiva y planificar las vidas de los seres humanos ya no es tan fácil como antes. ¿Pero usted cree que vamos a seguir con ese modelo de cuarentenas por localidades? Es decir, volver a empezar eventualmente con nuevos aislamientos, o confía en que a esa fecha ya haya disminuido la velocidad de contagio del COVID en Bogotá? No, confío en que desde ya. Necesito que la velocidad del contagio baje desde ya para que agosto no sea tan duro. Nos faltan 4 semanas. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Lo que estamos estimando que pase. Por un lado, que a finales de agosto ya va a empezar a descender la curva finalmente, tanto de contagiados como de fallecidos y de ocupación de las UCIs. A finales de agosto confiamos en que empezará su descenso. Y segundo, si hecho esta cuarentena por localidades nos está dando datos que nos permitan confirmar esta hipótesis, pareciera, Ricardo, que Bogotá es capaz de controlar la velocidad del contagio si no hay más de 4 millones de personas en la calle. Ese era el número de personas que teníamos hasta mediados de junio y pudimos ir trabajando poco a poco
sin que se nos disparara el contagio. Fue de mediados de junio para adelante, donde ya pasamos de 4 a 7 millones de personas en 3 semanas en la calle. Tuvimos eventos desafortunados como marchas, como el Día Sin IVA, que catalizaron la velocidad del contagio. Entonces, tal vez lo que debemos aprender es a cómo salir todos a trabajar, pero por turnos, de tal manera que no haya más de 4 millones cada día en la calle. Si logramos organizarnos así, y vamos a tratar de proponerle a los diferentes sectores productivos de que lo hagamos así, yo creo que lograríamos evitar nuevas cuarentenas generales. Seguiríamos haciendo cosas muy focalizadas de brotes en cierta zona, en cierta UPZ, pero no tener que volver a una cuarentena, digamos, tan grande como la estamos haciendo ahorita, si sea sectorizada y mucho menos general. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con nosotros. Alcaldesa, gracias por estos minutos. Para los oyentes en Bogotá, sobre todo, para que nos cuidemos, para que asumamos estas semanas cruciales con total responsabilidad. Muchas gracias por estos minutos. A ti, Ricardo, mil gracias, y a todos los oyentes, a todos los amigos de Blue, a todos los bogotanos, gracias por su paciencia, por su cuidado, por su capacidad de adaptación. Yo sé que ha sido un año duro y difícil para todos. Nos quedan 4 semanas difíciles, pero entre todos las vamos a pasar de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Gracias, ya regresamos en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, aquí en Blue Radio. Estrena tu Renault utilitario durante 3 meses con 0% de interés, 0 cuota inicial, tasa de 0% más póliza todo riesgo por 1 año. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.co. Financia RCI Colombia S.A. Compañía de financiamiento vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.